Muy bien, entramos de lleno al tema, vaya, para darles una retro, si alguien no nos acompañó la sesión pasada, el miércoles pasado, se habló de los componentes que actualmente utiliza la industria automotriz, por ejemplo, para construir un coche, una camioneta, ¿sí? Vamos a conocer pues el método tradicional, ¿no? Cómo se fabrican las piezas, que es inyección, maquinado. La impresión 3D es una ayuda, es un complemento, ¿sí? No está llegando a decir impriman todo con 3D, sino al contrario, piezas muy complicadas, muy tardadas, primeros diseños muy caros, ¿sí? Es como nos vamos a apoyar de esta tecnología de la impresión 3D. Muy bien, asimismo, veremos un caso de estudio, nos va a apoyar el ingeniero Iram Lugo. Entonces, vimos la sesión pasada, ¿no? De, por ejemplo, estos componentes, cómo podemos aligerarlos, es decir, quitar material para que sigan cumpliendo con la misma función, pero no solo ayudar a reducir el costo y el material, ¿no? A reducir el material, sino que ayudar a todo el producto final, que es el coche, el camión, a contaminar menos, a que se mueva con menos gasolina o materia, vaya, y reduciendo material en varios componentes, pues es como tendremos un avance significativo, ¿no? Por nuestra parte, Solid Servicios, estamos a su atención para, en cuanto a proyectos, poderlos apoyar con nuestro equipo de ingeniería, ¿sí? Y en conjunto ambos equipos, pues llegar a la mejor solución. Retomando un poco la sesión pasada, vimos esta evolución, ¿no? A través de los años, con ejemplos muy claros, ¿sí? Como el de la navaja, cómo empezó una piedra, ¿sí? Empezó pues, a ser funcional, vaya, luego se corrigió el mango, ¿sí? Se busca ayudar al usuario, ¿sí? Se busca que la herramienta haga una mejor función con menos esfuerzo, ¿sí? De la persona, y pues la variación de herramientas, ¿no? Ya para tareas muy específicas, ¿sí? Vemos el caso nada más de los coches, por ejemplo, de cómo nos limitamos a cierto diseño, ¿sí? En base a la placa, a los componentes que podíamos obtener, hasta hoy en día los coches de Fórmula 1, ¿no? Que utilizan mucho la impresión 3D para hacer cambios, hacer mejoras de aerodinámica, reducir peso, en efecto, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos casos. La alternativa, y véase como complemento a los procesos actuales, ¿sí? La tecnología, bueno, la desarrolla y patenta el dueño y actual director de 3D Systems, Charles Hall, ¿sí? Hace la primera impresión en los 80s y al día de hoy ha tenido un avance impresionante. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Esta es una foto del 83, ¿sí? De la primera pieza que fue impresa. El proceso se patentó, es el de estereolitografía, ¿sí? A manera de líquido. Va sacando fotos, digamos, la plancha, va imprimiendo capa tras capa y va solidificando lo que va imprimiendo, capa tras capa, ¿sí? Esto fue en el 83 y bueno, vemos un cambio muy significativo en la siguiente. Sí, mismo chuck hole, misma tecnología, estereolitografía, la diferencia de la pieza, ¿no? Esto ya fue hace algunos años por el equipo de cómputo que podemos ver. Entonces, pues no ha hecho más que crecer y avanzar. Hoy podemos obtener piezas de hasta más de 1,80 m, piezas funcionales en una sola pieza, se han impreso casas, se han impreso turbinas, ¿sí? Entonces, todo va de la mano con ingeniería, ¿sí? Y con la tecnología. Ahora, el objetivo es, con sus conocimientos y proyectos y los nuestros, poder complementarnos, tal cual como la impresión 3D.
¿sí? Aquí vemos algunos ejemplos. Puede ser que el puente con mayor estructura, mayor material, elementos, vaya, no sea el más resistente, ¿sí? Sino el que tenga ese material en las zonas donde puede sufrir un mayor impacto, ¿sí? Entonces, ¿qué es hace rato hablábamos en equipo, cuál es la diferencia, ¿no? De una topología optimizada, como el caso de la silla, ¿sí? Ya existe un objeto, ok, vamos a ver qué necesitamos realmente, ¿sí? Soportar el peso de una persona. Eh, dos, tres personas, por decir algo, o tener ese, ese margen de error, ¿no? Pero ahora el último diseño ya con formas medio fundidas, medio extrañas, digamos, ya está pensado para que soporte el mismo peso de las tres personas utilizando, no sé, por decir algo, son números al aire. Si en impresión 3D tienes un diseño de 30 gramos, vas a utilizar 30 gramos, más el soporte. Pero ahora sí que lo que estás diseñando es lo que vas a utilizar, ¿sí? Ahorro de tiempo, dinero, esfuerzos, y eso es topología optimizada. Ahora, un diseño generativo es pensar en la función, ¿sí? Ok, necesitamos una pieza, una herramienta para los trenes. Dentro de vamos a poner cierto elemento. Ok, necesitamos que soporte cierto esfuerzo, ¿no? Se va a diseñar la pieza en base a la función, ¿sí? Porque la fabricación ya no es una limitante, vaya. Tenemos los mismos métodos de fabricación que hemos tenido hace 100 años, como es la inyección, hace 1000 años, como es la fundición, ¿sí? Este, diferentes tipos de inyección, de moldes, y ahora la impresión 3D, pues son más de 8 diferentes tecnologías, son más de 120 polímeros, ¿sí? Porque se han ido desarrollando para diferentes necesidades. Muchas gracias, compañero Jaime. Bueno, a mí me toca hablarles un poco acerca de la optimización topológica, que es básicamente lo que mi compañero Jaime pues decía hace unos segundos, ¿no? La diferencia entre diseño generativo y la optimización topológica, ¿sí? Por si no quedó claro más o menos la diferencia entre estas dos, la optimización topológica debemos partir de una pieza que ya tenemos fabricada. ¿Sí? Un diseño CAD, una pieza física, ya la tenemos como tal, ya tenemos el diseño, ¿sí? Y a través de software nosotros vamos a decirle, ok, vamos a darle puntos de presión, vamos a darle una delimitante de volumen, de área, cuánto se puede expandir esa pieza, cuántas son las restricciones, las fuerzas, los puntos de presión, etcétera, ¿no? Es como una estructura más como tal, más restringida. En cuanto al diseño generativo, únicamente va a cumplir, como lo dijo mi compañero Jaime, una única función, ya sea hacer la unión de, de dos estructuras, hacer la unión de dos, no sé, se me ocurre una estructura que una dos vagones de un tren, por ejemplo, y esta, como tal, el diseño generativo únicamente no nos puede dar una solución. Podemos tener múltiples soluciones que van a satisfacer esas, pues, esas necesidades de unir dos piezas. ¿Sí? No partimos como tal de un diseño en general, sino el software nos hace ese diseño automáticamente y no solamente nos haría uno, nos haría múltiples diseños. ¿Sí? El que mejor se acopla a nuestras necesidades, a nuestro método de fabricación, a nuestro material, etcétera, que vamos a verlo un poquito más adelante. Aquí en la optimización topológica se le llama que es el diseño del futuro. ¿Por qué decimos esto? Pues básicamente porque se busca realizar diseños innovadores que añadan valor a lo que ya tengamos, ¿sí? No únicamente quedarnos con lo que ya existe, de que a veces pensamos que entre más material, más resistente va a ser mi estructura, más resistente va a ser mi pieza y va a aguantar los golpes, los impactos, las presiones, las elongaciones o incluso la temperatura. Entonces, nosotros al estudiar este tipo de cuestiones de optimización topológica buscamos la reducción de peso principalmente
¿Para qué? Para principalmente también reducir el volumen de mi pieza y al mismo tiempo también reducir el costo, ¿sí? Tanto de material como de fabricación. Entonces, así nosotros, al momento de que optimizamos topológicamente una pieza, podemos hacer la fusión de múltiples piezas en una única sola. Así entramos al cuarto punto, que es la integración de partes en solo una, ¿sí? En donde ya hay una iteración de múltiples estructuras que ya funcionan como un todo, ya no funcionan de manera independiente ni se unen a través de tornillería, pegamentos, bandas elásticas, lo que nosotros imaginemos, rodamientos, sino ya básicamente tenemos un todo, una pieza que es un todo, como la estructura que están viendo en pantalla, que es como tal una cabina de un automóvil individual, ¿sí? Y al final, pues obviamente si nosotros aplicamos todos los últimos cuatro puntos, estamos mejorando la funcionalidad de una pieza o de múltiples piezas, ¿sí? Y básicamente no solamente mejoramos la pieza, mejoramos la producción, mejoramos el costo, mejoramos los tiempos de producción y así pues mayor rendimiento para nuestras ganancias, nuestros valores económicos, los valores agregados que nosotros podemos ofrecerle a los clientes. ¿Vale? Por si no había quedado claro, ¿qué es la optimización topológica? Aquí de manera muy general pusimos una definición que sería como esa técnica que pertenece a un análisis estructural. Nosotros hacemos uso de software para analizar una estructura y ya que analizamos esta estructura, consiste en que nosotros analicemos un componente o componentes en función de las cargas que éste va a recibir, eliminando material solo donde no es necesario, ¿sí? Incluso la optimización topológica nos puede agregar más material que el que nosotros habíamos definido, ¿sí? ¿Para qué? Para cumplir una mayor optimización como tal de nuestra pieza, ¿sí? Tal vez nosotros no habíamos contemplado pues una carga angular, una carga pues cortante, o sea, una fuerza cortante y el software sí. Entonces, como tal, nos puede agregar incluso material en donde nosotros no lo teníamos contemplado, ¿sí? Es lo que más o menos diferencia el diseño generativo a la optimización topológica. ¿Cómo se hace este tipo de optimizaciones? Bueno, se deben tomar en cuenta múltiples variables como las que nosotros estamos mostrando aquí en pantalla, que inicialmente serían qué medidas máximas, qué medidas mínimas va a tener mi pieza, principalmente el volumen máximo de mi pieza y de ahí no me puedo pasar, ¿sí? ¿Qué cargas se van a aplicar y en dónde? ¿Sí? También el material que voy a ocupar, obviamente, ese es sumamente importante, así como la tecnología de manufactura con la que yo voy a fabricar esta pieza. Impresión 3D, corte láser, CNC, no sé, incluso corte con chorro de agua también puede ser, ¿no? Puede llegar a ser importante con eso. Y la reducción de soportes, reducción de soportes y aprovechamiento del volumen de impresión en caso de que optemos por un método de fabricación de impresión 3D. ¿Por qué reducción de soportes? Para optimizar material, ahorrar material y ahorrar dinero. Y el aprovechamiento de volumen de impresión para hacer un acomodo de la pieza de manera que obtenga pues de una sola tanda de impresión la mayor cantidad de piezas posibles. ¿Sí? Y bueno, entre otras, pero las principales serían estas. Ahora, si nosotros queremos basar cómo son el paso a paso de cómo se realiza una optimización topológica, pues se describen en estos 10 pasos de manera muy resumida. Nosotros ya podemos tener un diseño, una geometría, pues como tal realizada, ¿sí? Dibujarla o importarla en nuestro software, ¿sí? Simplificar la pieza mediante las herramientas que nos ofrece el mismo software y definir el espacio de diseño, lo que les decía, el volumen de mi pieza máximo. Posteriormente, establecer las juntas, las uniones y las caras o superficies de contacto que voy a tener, así como después asignar el material, como ya lo habíamos visto, definir las cargas, en este caso, las cargas donde va a recibir, las cargas donde nosotros vamos a aplicar las fuerzas dentro de nuestra pieza o piezas, ¿sí? Generar la optimización, es decir, los cálculos
Refinar la geometría, que sería como estandarizarlo mediante pues cotas, geometría ya definida, para que no sean valores pues aleatorios, sino ya como tal que estén definidos matemáticamente, ¿sí? Exportar el CAD o generar el STL, verificar el rendimiento y al final manufacturar o fabricar nuestra pieza. Esos serían como los pasos a seguir para realizar una optimización topológica. Obviamente, para hacer esto necesitamos un software dedicado que nos ayude a realizar estas tareas, ¿sí? Nosotros como tal no tenemos la capacidad de hacer esto. Esto ya es utilizando inteligencia artificial, algoritmos avanzados, fórmulas y pues ecuaciones que ya son pues algoritmos y matrices muy avanzadas, que ya el software como tal nos las ofrece de manera muy rápida y sencilla e intuitiva también. Aquí como tal vemos un pequeño flujo de trabajo de cómo serían los pasos que les mencioné, pero de forma gráfica. Tenemos un diseño inicial en donde se le hace un estudio, vemos dónde recibe la mayor carga, dónde se puede llegar a romper mi pieza, etcétera. Tenemos un diseño optimizado ya por el software. Nosotros hacemos la verificación del modelo, es decir, le agregamos estas cuestiones, estas constraints, estas cotas matemáticas para que no sea con valores aleatorios, valores numéricos pues infinitos tal vez. Y aquí básicamente ya tenemos en la última imagen la pieza impresa en metal, que como tal ya sería la pieza optimizada, que a diferencia de la primera, podemos mejorar el rendimiento, mejorar los precios de fabricación y optimizar su funcionalidad. Luego, existen métodos que nosotros podemos aplicar al momento de hacer una optimización topológica, ¿sí? Uno de estos métodos es la optimización lattice. Algunos de los que ya están aquí seguramente ya lo han escuchado, pero para los que no, las estructuras lattice, como ahí lo dice, son un tipo de estructuras que surge de la necesidad de realizar productos más eficientes, capaces de resistir las cargas a las que se les solicitan las direcciones óptimas, ¿sí? No son como patrones aleatorios. Cada una de esas, como tal, tubos, que son hexágonos como tal, tienen un porqué y una aplicación principalmente para las cargas que nosotros analizamos previamente, ¿sí? Estas son óptimas y que aporten propiedades particulares que una estructura maciza no es capaz. Entonces, a veces nosotros vemos que, no, pues esto tiene huecos, fugas, no sé, y pensamos, no, esto va a ser más frágil que una pieza, pues, completamente sólida, pero esto es todo lo contrario. Nosotros estamos, al momento de implementar esta látiz, estamos mejorando como tal la durabilidad, la resistencia y la estructura también de una estructura, de una pieza, ¿sí? Inclusive dándole propiedades físicas aún mayores. ¿Vale? Aquí vemos unos ejemplos, como tal, vemos como tal una mandíbula optimizada para que pues mejorar la estructura de nuestra mandíbula también es posible con la optimización Lattice. Por ejemplo, un sistema de calefacción con su disipador de calor. También tenemos esa opción, está optimizado mediante este tipo de tecnologías. Y bueno, el otro que únicamente es como una estructura optimizada para que pues resista más cargas, ¿sí? Me parece que era como un tipo respaldo de algún tipo de asiento en específico, ¿vale? Ahora, ¿cómo se calculan este tipo de cuestiones? ¿Sí? Al momento en que nosotros aplicamos, pues así, una optimización topológica, el software calcula los centros de un cubo porque divide la pieza en cubos infinitamente pequeños. Entonces, calcula el centro, sus vértices y los centros de las caras, las aristas y los centros de las aristas de estos cubos, así optimizando y dándonos múltiples opciones de mejoramiento de esta superficie, de este punto como tal, ¿sí? De esta zona de carga puntual, digámoslo así.
Y algo extra que también me gustaría comentarles es que también nosotros podemos aprender de nuestra mejor maestra, ¿no? Que sería la naturaleza. La naturaleza a veces funciona de manera perfecta y sumamente de manera lógica en matemática para que nosotros podamos replicar el funcionamiento y las estructuras que ya nos ofrece, pues como tal, la geometría del bambú, las escamas de un pescado, la piel de un cocodrilo, que cada una tiene sus características y propiedades físicas únicas, ¿sí? Como la piel de pescado, que le da velocidad al nadar, es resistente, al igual que la piel de cocodrilo. Y lo que hicieron aquí fue la fusión de las tres, ¿sí? La fusión de la tecnología, de la estructura del bambú, la fusión de las escamas y de la piel de cocodrilo, la unieron para un patrón de optimización Lattice. Entonces, esto va a tener obviamente aplicaciones muy en específico, yo creo que para aplicaciones que se requieren de mayor dureza, resistencia y para una pieza que va a sumergirse en el agua como tal, ¿no? Necesita velocidad. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Bien. Bien, Hiram, sí, no, la verdad que qué interesante y qué bonita es la naturaleza y la matemática, ¿no? La geometría y la matemática, como están en todos lados, literal en todos lados. En cuanto salimos a la calle, es geometría. Se me hace bien interesante ahorita que hablábamos tal cual de la naturaleza, estructuras en la naturaleza, vaya. ¿Cuál fue la primera impresora 3D? Yo diría que fue la abeja, ¿no crees, Hiram? Piénsenlo y es una impresorcita 3D, está volando, deposita y sus panales de hecho no son completamente sólidos, ¿por qué? Sería muchísimo material. En lugar de eso, dejan un hexágono, solo hacen la pared hexagonal, digamos, y que será un 20% de material más o menos. Entonces están teniendo una estructura sumamente resistente, ¿sí? Pero el patrón o la estructura interna no es de gratis, vaya, están reduciendo material, tienen una pieza más grande, más funcional, con menos material, resistente. Y bueno, aquí las diferentes, ¿no? Está la manufactura aditiva, que es adherir material, tal cual, puede ser líquido, polvo, ¿sí? Plásticos, metales, madera, cemento, demás. O manufactura sustractiva, ¿sí? Tal cual es agarrar un pedazo de madera, de minerales, ¿sí? Tener un cubo. Por ejemplo, el caso del gancho se me hizo muy interesante ahorita porque, por ejemplo, para obtener únicamente el gancho, pues necesitamos una placa sólida, ¿no? Todo ese material, pues tal vez se pueda reutilizar, tal vez no, ¿sí? Tal vez se guarde y nunca se acuerde y se quede ahí. Entonces, pues ahora sí que es un complemento a la manufactura, poder crear piezas más raras, entre comillas, más interesantes, más alienígenas, ¿sí? Y poderlas fabricar. Y bueno, la realidad supera la ficción, ¿no? Se comentaba aquí ayer, antes uno de estos días, cómo la ficción sale parte de la realidad, ¿no? A veces la alteran mucho y decimos, no, pues eso es ficción. Y hoy en día cuántas cosas pues nos asombran, ¿no? Y cuántas más están por llegar. Entonces, pues sí, ahora sí que, como diría Dewey, el futuro es hoy. Vamos a ver este ejemplo, bueno, en la parte de Jurassic Park, bueno, no, ese si quieres no, nos lo saltamos, Inge. Por ahí agregamos el fragmento con la grabación. Sale en varias películas la impresión 3D. Esta es en el quinto elemento. Este es un caso que se me hizo muy interesante porque parten del guante, ¿no? Del guante hacen un análisis anatómico, pudiera decirse, este, un escaneo, pero más como de ADN, ¿sí? Para poder partir de ahí, ¿sí? Ahí tiene hasta su rectificadora en rojo. Y mira, vamos dándole para adelante en Girán, por favor. Aquí vemos cómo está colocando, ¿no? El hueso, capa tras capa, capa tras capa, capa tras capa. Primero los huesos, ¿no? Siguiente.
Luego, lo que es el cráneo y el cerebro, ¿no? También, capa tras capa, digo, esta es una película, ¿no? Y a manera muy simple se vería, pero pues tal cual es un diseño, es una fabricación aditiva, ¿sí? Y el siguiente, ¿verdad? Aquí ya tenemos toda la estructura interna, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ir a Solid Servicios, ¿sí? Por un servicio de escaneo, ¿sí? Ya vamos a tener toda la estructura y posteriormente vamos a añadir material. El siguiente, Inge, ya es los tejidos, ¿sí? Y y la carnita, vaya, ya está envolviendo toda la estructura. La sigue envolviendo. Siguiente, porfa. Siguiente, hasta a manera de envolver, ¿no? Hasta obtener el producto final, por así decirlo. Marvel lo utiliza mucho, por ejemplo, diseños complejos que no se tenga una referencia, por ejemplo, los cuernos de la hermana de Thor, ¿sí? En Guardianes de la Galaxia, en Iron Man, ¿sí? Guillermo del Toro, utilizan mucho, no, perdón, bueno, un monstruo parecido a los de Guillermo del Toro. Y la siguiente, la topología optimizada, ¿sí? E.T. llegó a casa y en efecto, pues ahora sí que el diseño ya no es una limitante, ¿sí? Es líquido, ¿sí? Entonces, líquido fusionado, entonces podemos tener formas muy interesantes como la del soporte del celular, ¿sí? ¿Cuánto material estamos utilizando, ¿sí? Realmente. O por ejemplo, el caso que nos comentaba ahorita el ingeniero Irán, ¿sí? De incluir, de hacer más funcional una pieza, ¿sí? En este caso se le está poniendo ductos internos, ¿sí? Ya sea para enfriar la pieza o puede salir por ahí un sistema de chorro, por ejemplo, una turbina con algo así combinado, no sé, se me ocurre. Yo siempre he dicho que todo ya existe, ¿no? Lo que nos toca es mejorar, ¿sí? Mejorarlo, eficientarlo, optimizarlo y pues a la orden. La siguiente. Soluciones de escaneo 3D de Artec 3D en la personalización de un Lexus LC500, que es el que vemos en pantalla, ¿sí? Acá el vestuario de la reina también fue impreso con 3D, pero se me hizo muy interesante este caso, porque hay escáneres que con una serie de barridos ya tenemos el archivo de todo el coche y de todos sus elementos en computadora, ¿no? Listos para modificar, para hacer nuestro batimóvil en base a nuestros objetivos, nuestro interés, ¿va? Y bueno, tecnologías de 3D Systems entra en todas. Si quieres vamos a la siguiente, John, por favor. Estas son todas las que existen al día de hoy, ¿sí? En la mayoría vemos el logo de 3D Systems. ¿Por qué se comenta? Porque 3D Systems lo que hace es desarrollar tecnologías. Y cuando hay una tecnología con mucho potencial, ¿sí? Como es la Titan de piezas gigantescas, la impresión de células para orejas, para órganos, la impresión de comida, ¿sí? En lugar de competir y desarrollar, lo que hace es adquiere la tecnología y se integra a su portafolio, ¿sí? Entonces, 3D Systems lo que dice es, oye, ¿cuál es tu reto? ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscamos? Vaya. Y en base a eso ya podemos irnos sobre una tecnología, luego sobre una máquina, veamos si es de producción, si es para prototipos, ¿sí? Tamaño de la pieza y ya se puede pues seleccionar, ¿no? La mejor opción. Ese, bueno, fue el caso de la sesión pasada, se planteó un problema, ¿sí? Los camiones, el consumo promedio y las emisiones que producen, ¿sí? Y cómo podemos ahorrar un poco, ¿no? Aquí se vio que pues hay muchos elementos, sobre todo dentro del camión, en la zona motor, en la zona cajuela, hay muchos elementos que se pueden reducir de peso, ¿sí? Y digamos que esta pieza se redujo a la mitad del peso, ¿no? Por decir algo. Pero imagínense que identificamos 100, 200 piezas, ¿sí?
Entonces, pues bueno, estamos llegando a las últimas slides. Igual si tienen preguntas, por favor háganoslas llegar. Aquí está el medio. Bueno, beneficios de optimizar la innovación, ¿no? Lo que decíamos, todo ya existe o la gran mayoría de las cosas. Ahora, ¿cómo podemos combinar, cómo podemos hacer más funcional una pieza, ¿sí? Reducir material, precio, logística, ¿sí? Esto impacta mucho en las cadenas de suministros también. Eh, Empresas gigantescas que dicen, oye, no me ha llegado cierta pieza, solo necesito 10, pero no puedo avanzar, pues las imprimes, ¿no? Entonces, en cuanto a costos, va de la mano reducir el material, el tiempo también, ¿verdad? Los procesos. Productividad, mejora los tiempos, vaya, comercialización. Esto entra mucho la personalización también. Se me hace algo bien interesante poder generar nuevos modelos de negocios con la personalización, ¿sí? Porque antes pues era bien difícil, no sé, figurines, ¿no? O bustos, algo personalizado, pues tenías que ir con un artista, con un artesano, luego con otro proceso, luego aquí, luego allá. La tecnología ha hecho esto cada vez más eh, fácil, vaya, o más, pues sí, cambiar esa habilidad de la persona por creatividad, ¿sí? Por estar bien informado, tener las mejores armas y poder llegar al mejor producto. Mejora de producto en calidad y competitividad, permanecerá en el mercado. Algo que me impresionó mucho de manera personal es uno de los clientes de impresoras 3D. Ya va por los 11 años con su impresora 3D. Con los escáneres y hay uno que va por los 10 años. A mí me gusta mucho escuchar esto porque pues son productos para la industria, ¿no? Están buscando pues eso, ¿no? Ofrecer algo diferente. Ahora vamos a la siguiente, ¿no? ¿Ok? A mí me gustaría enfatizar un poco sobre lo que nosotros podemos integrar entre la impresión 3D y el diseño y optimización topológica como tal, ¿no? En este caso, voy a regresarme a la slide que presentó mi compañero aquí, la topología optimizada, y quiero hacer énfasis como tal en una cuestión en específico, es que en cómo coexiste la impresión 3D con las tecnologías de fabricación, ¿sí? Nosotros vamos a poner el ejemplo de los autos de Fórmula 1, que actualmente son los que bueno, ocupan en gran parte del auto piezas impresas en 3D, ¿sí? En dado caso de que para un deporte como tal, con cambios tan rápidos de pues desde una perspectiva de software, ¿sí? Se trata de la capacidad de diseñar y fabricar rápidamente piezas muy complejas, ¿sí? Ahora sí que utilizando el software como tal, las aplicaciones como la optimización topológica permiten a los ingenieros reducir el peso de las piezas, que para el auto de Fórmula 1 es algo muy importante. Obviamente, entre más ligero, pues más rápido va a ser nuestro automóvil. Y redistribuir ese peso en el automóvil a la altura del suelo, ¿sí? Para obtener un centro de gravedad aún más bajo, lo que permite que el automóvil pase más rápido las esquinas de la pista, ¿sí? Entonces, como tal, si nosotros optimizamos el diseño de un automóvil, optimizamos las piezas para distribuir el centro de gravedad y el centro de gravedad lo ponemos a la altura del suelo, las curvas van a pasar muchísimo más rápidas, ¿sí? Como tal, porque las fuerzas centrífugas, ¿no? Al momento de que nosotros giramos en un auto, pues va a ser mucho menor, ¿sí? En general, los resultados más rápidos de tiempo para una, pues sí, para una carrera, para una partida y los costos reducidos ayudan a los equipos como tal de Fórmula 1 a mantener una ventaja competitiva. Aquí no solamente se trata de que el piloto sea bueno, sino que también el auto tiene que ser bueno, porque un buen piloto puede, pues sí, obtener buenos reflejos, pero sin un buen auto no le sacaríamos el buen provecho. En el caso de la Fórmula 1 se necesitan ambos, un buen piloto y un buen auto. Para tener un buen auto, pues optimizar las piezas, ¿sí? Redistribuir los pesos,
redistribuir las masas, las fuerzas, como tal, toda la fabricación de ahí tiene que ser sumamente minuciosa para que nosotros pues tengamos el control como tal. Algo que como tal, al momento de hacer con mecanizados CNC, por ejemplo, que es una tecnología que ha existido durante mucho tiempo atrás, de hecho más tiempo que la impresión 3D, pues parece desafiante que la impresión 3D pues llegue a superar el mecanizado CNC. A veces pensamos eso, pero no es así. Que este último gane tanta popularidad, ¿sí? Entonces, así que ¿cuáles son exactamente los beneficios que ofrecen estas tecnologías de fabricación adictiva en comparación con otros métodos de fabricación? Bueno, la impresión 3D permite imprimir pues piezas sumamente pequeñas en volúmenes bajos. No necesitamos hacer una cadena de suministros para obtener nuestra pieza prototipo, sino nosotros también podemos obtener prototipos únicos, rápidos y no tan costosos. No tenemos que mandar a hacer un molde, no tenemos que hacer programación CNC, ni mucho menos mandar a maquinar nada. Nosotros únicamente con una impresora 3D es más que nada lo suficiente que nosotros podríamos hacer para hacer nuestras pruebas de simulación, pruebas de optimización e incluso impresiones de uso final. ¿Sí? Esto como tal ya está llegando para reemplazar hasta cierto punto piezas de inyección de plástico. ¿Sí? Entonces, no sé si en lo que hemos estado platicando han surgido dudas, han surgido algo como tal que quieran dejarnos ahí en el chat. Gracias, Inge. Me gustaría agregar, digo, ahorita que comentas lo de los deportes, pues por la Fórmula 1, unos casos también que vi bueno, este no tiene, no tiene poco, vaya, tiene unos 2, 3 años, los palos de golf. Los palos de golf también es algo muy personalizado en cuanto a tal cual el método en que golpea, ¿no? Yo no juego, pero sé que son diferentes palos y tienen diferentes funciones, tal cual, ¿no? Uno que vi hace no tanto fue una pelota de básquetbol, no sé si la viste, Ingira, con un latiz, tal cual. No utiliza aire, es el puro latiz y pues tiene muchos beneficios, ¿no? El ahorro de lo que ya vimos, la aerodinámica puede ser mejor, incluso pues no se puede ponchar. Esa es la otra. Y por ejemplo, bueno, abrir el campo, ¿no? A la investigación y hacer este tipo nuevo de piezas. El fin de semana, ahí con la familia, llegó mi cuñado con lentes de sol. Este, no quería que mi sobrinito le viera el ojo porque traía una pola roja con morada. Juega béisbol el muchacho y le tocó un pelotazo. Entonces ahorita me quedé pensando, imagínate una pelota desarrollada con un latiz que no sea tan peligrosa como las de béisbol, porque son muy peligrosas, pero que cumple la función, ¿no? Ahora sí que ir pensando en eso de, órale, ya existe todo, hay que buscar problemáticas, ¿no? Y cómo resolverlas. Así es, Inge, y como tal, a veces se preguntarán, hoy, ¿cómo puedo yo acceder a ese tipo de software, a ese tipo de tecnología? ¿Cuánto cuesta? ¿Para qué yo quiero hacer esto? Bueno, ya les mostramos aquí pues suficientes como tal justificaciones que como tal respaldan el ahorro de dinero al momento en que nosotros queremos implementar este tipo de tecnologías, porque a veces muchos tienen el miedo de dar ese siguiente paso, ¿no? De quiero ser aún mejor, quiero ofrecer lo mejor a mis clientes, pero a veces no tenemos los recursos, no tenemos como que el valor de dar ese paso. Bueno, aquí queremos exponerles a todos los presentes aquí que Solid Servicios está con ustedes al momento de que quieran implementar este tipo de tecnologías, de que requieran pues algún tipo de asesoramiento, algún tipo de servicio como tal. Contamos con servicios de ingeniería inversa, contamos también con los productos necesarios para hacer la ingeniería inversa, para hacer la optimización topológica, una vez que ya pues realizamos como tal el escaneo de una estructura, que como tal querramos hacer la ingeniería inversa. Igual impresión 3D en el caso de 3D Systems. Aquí mi compañero Jaime es el especialista en darles la solución que ustedes necesitan de acuerdo a, pues, oye, yo fabrico este tipo de piezas, necesito que sea una
una impresora rápida o que me imprima en mucho volumen, que me imprima tal material o que sea, no sé, impresión de uso final como tal, impresión en metal. Entonces, como tal, si tienen alguna duda, alguna sí, sugerencia también o comentario que quieran hacernos a mí o a mi compañero Jaime, estamos abiertos a responder sus preguntas en caso de que llegaran a existir. Y bueno, no sé, Jaime, en lo que pues preguntan, no sé si tengas algo más que comentar. Gracias, Ingeran. No, pues la verdad que primero atenderlos, creo que pueden salir proyectos interesantes de aquí. También, bueno, comentarles, no sé si tengas por ahí la pieza que imprimieron hace poco, que imprimimos, ¿no? El diseño, ¿sí lo tienes? Igual para que la Sí, podamos ver, el diseño a mí se me hizo bien interesante, por todo lo que es la parte de geometría. Bueno, si quieres platicarnos un poco, Inge. claro. Como tal, aquí dentro de Solid Servicios realizamos una pieza, pues se podría decir que no tiene inicio, no tiene final y que sería sumamente compleja tratar de manufacturarla con una tecnología pues rústica. Necesita forzosamente ser impresión 3D para que esta pieza sea como tal realizada y la podamos, pues, como tal, hacer en la vida real. Se trata de una pieza que parece como si estuviera entrelazada entre sí misma. Si nosotros queremos buscarle un inicio, no lo tiene. Si querríamos buscarle un final, tampoco lo tiene. Entonces, este tipo de geometrías complejas, este diseño fue realizado dentro de SolidWorks, completamente personalizado, y posteriormente lo imprimimos en 3D. Sí, sí, esta pieza, si pueden ver en mi pantalla, podemos decir que es una pieza fabricada en impresión 3D. Se utilizó la impresora Figure 4 como tal. Es con un material que se llama Pro Black V0, que es como tal para piezas de prototipo. Y vemos que como tal podemos imprimir en cualquier tamaño, pues con impresión 3D podemos imprimir en cualquier tamaño, sea algo muy chiquito o algo sumamente grande si lo dividimos en partes. A veces no es completamente funcional que nosotros imprimamos en una sola pieza nuestra estructura. Claro que para aplicaciones de optimización topológica es algo ideal, pero en ocasiones, pues las dimensiones de nuestra impresora o con la tecnología con la que poseemos no nos dan ese tipo de ventajas. Entonces, a veces resulta óptimo nosotros poder subdividir nuestra pieza en fragmentos para posteriormente unificarlos. Obviamente, estas uniones tienen que ser tomando en cuenta pues la resistencia de la pieza. No solamente podemos llegar y pegarlas con pegamento, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta, pues, geometría extra, geometría topológica extra, una optimización, unas uniones que se dicen las juntas, pues, extras, ¿no? Como tal, podemos capturar detalles sumamente finos. Esta pieza mide aproximadamente 7 centímetros de alto. Es muy pequeña como tal, aquí la podemos ver. Y en pantalla pueden ver que es el diseño íntegro. Obviamente para esta pieza se tuvieron que poner soportes. Para los que no sepan qué es un soporte, es como tal una estructura adicional que se le agrega en el software de 3D Sprint para que las zonas voladizas de la pieza no se impriman en el aire, sino tengan una superficie de contacto con la cama de impresión. ¿Sí? De esta manera nosotros podemos lograr una impresión óptima y precisa. Como tal, grabamos sobre la pieza el logo de Solid Servicios. Ahorita por el color no se ve, pero aquí en el diseño que estoy mostrando en pantalla, sí lo logramos ver, que sería aquí. Nosotros como tal pertenecemos al departamento de ingeniería avanzada aquí dentro de Solid Servicios y aquí abajo se encuentra pues nuestro logo, ¿sí? Básicamente esto sería como lo que puede lograr esto y muchísimo más la impresión 3D, ¿sí? Y la generación de estructuras complejas que no se podrían manufacturar con alguna otra tecnología de manufactura. No sé, ¿cómo ves esto, Jaime?
Híjole, interesantísimo, sobre todo el diseño. Ahorita se me ocurren cosas locochonas, como una cadena, o sea, que fueran estos eslabones y fuera unido como tipo cadena, como un patrón tridimensional. Y ahora sí que el cielo es el límite, diría Biggie. Claro que sí, y aquí podemos ver otro ejemplo, ¿no? Que es una cinta o un ciclo de Mobius, que de igual manera nosotros podemos llegar a rompernos la cabeza de que cómo puede ser la misma cara de la pieza, la exterior, al mismo tiempo que es la cara interior, ¿no? Entonces, a veces nos podemos romper la cabeza de cómo podríamos manufacturar eso, podríamos nosotros aplicar este tipo de piezas en en algún sector, ya sea de decoración, por ejemplo, o inclusive también para, pues, si se le agrega la geometría o estructura necesaria, ¿por qué no para hacer, pues, el fortalecimiento de ciertas secciones, ¿no? Ya con estudios, con simulaciones, con optimización topológica, todo esto es posible. Esta pieza todavía no la imprimimos, pero estamos posteriores a imprimirla como tal. Pueden ver que es una geometría muy compleja que como tal, con algo que no sea impresión 3D, sería imposible hacerlo. Incluso energía, ¿no? Se ve, pudiera generar. Energía como tal, en unos años, no dudo que se utilicen este tipo de geometrías para componentes electrónicos, digámoslo así. Muy bien, entonces aquí tenemos un par de preguntas. El ingeniero Alfonso Chávez pregunta, ¿cuál es el tamaño máximo de impresión? Bueno, en una sola pieza hasta metro 80, un metro con 80 centímetros, es el equipo Titán, su mismo nombre lo dice, como una sola pieza. Ahora sí que piezas más grandes, se puede hacer a manera de secciones, depende mucho qué se quiere, ¿sí? Que la pieza soporte alguna temperatura, soporte impacto, es meramente prototipo, ¿sí? Pero a manera de despiece, pues, ¿qué será, Ángel, lo más grande? Digo, no hay un límite, ¿verdad? Ahora sí que como dirían, ¿no? El tamaño de la impresora define el tamaño de la pieza que puede imprimir, porque hasta podemos imprimir las casas, digamos, si tenemos la estructura, la impresora necesaria con los componentes necesarios, hasta imprimir casas es posible. Obviamente es una impresora con un brazo gigantesco, en donde podemos sacar como tal las paredes en una sola estructura de cemento y pues sí, no hay un límite como tal, siempre y cuando las capacidades de la impresora nos lo permitan. Gracias, Inge. Sí, no, y de igual manera, pues por eso nos gusta envolvernos, ¿no? En el proyecto, conocerlo bien, poderlo entender, poder aportar. Entonces, primero que nada, muchas gracias a todos los asistentes, los que participaron. Ahí están nuestros datos de contacto, pueden escanearnos en 3D ahora. Tanto proyectos, retos, servicios de impresión, de escaneo, sobre el proyecto quedamos a su atención. No duden en contactarnos por cualquier medio. De igual manera, seguiremos con estas sesiones, igual con sobre industria, sobre proyectos ya algo más específico. Y de igual manera, pues muchas gracias, Iram. No, pues de igual manera, muchísimas gracias a todos los asistentes. Cualquier otra cosa que necesiten, en pantalla tienen nuestros datos de contacto, ya sea mediante vía telefónica, correo electrónico, estamos a sus órdenes. Cualquier otra duda que les haya quedado pues a lo largo de este tiempo, podemos respondérselas a través de ese medio. Y pues estamos a sus órdenes, abiertos a cualquier comentario, retroalimentación o duda que hayan tenido. Ya me